El viento salado del Mediterráneo azotaba el rostro de Lucía mientras corría por las calles empedradas de Cadaqués, con el corazón latiéndole como si fuera a estallar. No podía detenerse. No ahora. No cuando Elena estaba a punto de marcharse para siempre. Si no la alcanzó. Todo habrá terminado, pensó. Mientras las palabras de su madre resonaban como un eco cruel, esa lesbiana no puede ser mi hija. Lucía, de 25 años. Había crecido en este pueblo costero de Cataluña, donde las casas blancas brillaban bajo el sol y los secretos se escondían tras las puertas cerradas. Era una joven de espíritu libre, con cabello oscuro que caía en ondas rebeldes y unos ojos castaños que parecían contener el brillo del mar. Pero su vida había cambiado el día que conoció a Elena. Una artista de 24 años, de cabello corto y rubio, que llegó al pueblo para pintar los acantilados. Elena, con su risa suave y su forma de ver el mundo, había despertado en Lucía algo que nunca había sentido, un amor tan profundo que dolía. Esa mañana, todo se había derrumbado. En la cocina de la casa familiar, con las paredes cubiertas de azulejos pintados a mano, Lucía había reunido el valor para hablar con su madre. Carmen, una mujer de 60 años, viuda, devota y aferrada a las tradiciones. Mamá. Amo a Elena, había dicho, con la voz temblorosa pero firme. El silencio que siguió fue más cortante que cualquier grito. Carmen, con los labios apretados, la miró como si fuera una extraña. Esa lesbiana no puede ser mi hija, escupió, antes de darle la espalda. Si sigues con esto, no vuelvas a esta casa. Lucía no tuvo tiempo de responder. Elena, que había estado esperando en la plaza del pueblo, le había enviado un mensaje: no puedo seguir aquí. Me voy a Barcelona esta noche. El ultimátum de Carmen y la partida de Elena cayeron sobre Lucía como una tormenta. Corrió hacia la estación de autobuses, con el vestido azul ondeando al viento, mientras las palabras de su madre la perseguían. Pero no era solo el rechazo lo que la desgarraba, era el miedo de perder a Elena, la única persona que la hacía sentir completa. Cadaqués, con su encanto pintoresco, parecía burlarse de su angustia. Los turistas paseaban despreocupados. Los pescadores arreglaban sus redes. Y el sol seguía brillando como si nada estuviera en juego. Lucía llegó a la plaza justo cuando el autobús estaba a punto de partir. Allí estaba Elena, con una mochila al hombro, mirando al suelo. Sus ojos, de un azul profundo, estaban rojos por las lágrimas. Elena. Espera, gritó Lucía, deteniéndose frente a ella, jadeando. Elena levantó la vista, sorprendida. Lucía, no quería irme sin despedirme. Pero tu madre, todo esto, su voz se quebró. No me importa lo que diga mi madre. No me importa lo que diga el pueblo. Solo me importas tú. Lucía tomó las manos de Elena, sintiendo su calor contra su piel fría. Pero Elena apartó la mirada. No es tan fácil. Lucía. No puedo hacerte elegir entre tu familia y yo. No quiero ser la razón por la que pierdas todo. Lucía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Tú no me haces perder nada. Eres lo único que me mantiene viva.
En ese momento, un claxon del autobús interrumpió la escena. Elena dudó, con la mochila colgando de un hombro. Sube conmigo, dijo de repente. Vámonos juntas. Dejemos este lugar atrás. Lucía miró hacia la calle que llevaba a su casa, donde su madre probablemente estaba rezando para que esa locura terminara. Luego miró a Elena, cuyos ojos suplicaban una respuesta. El motor del autobús rugió, y Lucía tuvo que decidir quedarse en Cadaqués, bajo el peso de las expectativas, o arriesgarlo todo por un amor que su madre nunca aceptaría. Sin decir una palabra, tomó la mano de Elena y subió al autobús. Mientras se alejaban, Lucía sintió una mezcla de miedo y libertad. No sabía a dónde las llevaría este viaje, pero por primera vez sintió que estaba eligiendo su propio camino. En Barcelona, la ciudad vibraba con una energía que contrastaba con la quietud de Cadaqués. Las calles estrechas del barrio gótico, los cafés llenos de vida y el bullicio de la Rambla envolvieron a Lucía y Elena en una especie de refugio temporal. Se instalaron en un pequeño apartamento alquilado, con paredes descascaradas pero lleno de luz. Durante las primeras semanas, todo parecía perfecto, pintaban juntas, reían, se besaban bajo las luces de la ciudad. Pero el peso del rechazo de Carmen seguía presente, como una sombra que se colaba en los momentos de felicidad. Una noche, mientras compartían una botella de vino en el balcón, Elena confesó algo que hizo que el corazón de Lucía se detuviera. Mi familia tampoco me acepta, dijo, mirando las luces de la ciudad. Cuando les conté lo nuestro, mi padre me dijo que no quería volver a verme. Pero no me arrepiento de nada. Lucía. Estar contigo vale todo el dolor. Lucía la abrazó, sintiendo el calor de su cuerpo contra el suyo. Pero en su interior, una pregunta la atormentaba: ¿valdría la pena si el precio era perder a su madre para siempre? Días después, una carta llegó al apartamento. El sobre, con el sello de Cadaqués, traía el nombre de Lucía escrito en la caligrafía temblorosa de Carmen. Con las manos temblando, Lucía lo abrió. Era una carta breve, pero cada palabra era un golpe. No puedo aceptar lo que eres. Si sigues con esa mujer, no eres bienvenida en esta familia. Pero rezo por ti. Lucía dejó caer la carta, con lágrimas en los ojos. Elena, que estaba a su lado, la abrazó en silencio. No estás sola, susurró. Pero incluso en los brazos de Elena, Lucía sentía un vacío que no podía explicar. Decidida a no dejar que el rechazo de su madre la definiera, Lucía se volcó en su nueva vida con Elena. Juntas, comenzaron a explorar la escena artística de Barcelona, asistiendo a exposiciones y conectando con otros jóvenes que, como ellas, buscaban un lugar en el mundo. Pero cada noche, cuando el silencio llenaba el apartamento, Lucía no podía evitar pensar en Carmen, en el hogar que había dejado atrás, y en las palabras que aún resonaban: esa lesbiana no puede ser mi hija. Los meses en Barcelona pasaron como un sueño febril. Lucía y Elena encontraron un ritmo propio, días llenos de pinceladas, música y paseos por la playa de la Barceloneta. Pero el rechazo de Carmen seguía siendo una herida abierta. Lucía guardaba la carta de su madre en una caja bajo la cama,
incapaz de romperla pero también de volver a leerla. Elena, siempre más práctica. Intentaba llenar los silencios con planes para el futuro, una exposición conjunta. Un viaje a Madrid. Una vida libre de las cadenas del pasado. Una tarde. Mientras pintaban en el pequeño estudio que habían improvisado en el apartamento. Sonó el teléfono. Era un número desconocido. Pero algo en Lucía le dijo que debía contestar. La voz al otro lado era grave. Formal, un abogado de Cadaqués. Señorita Lucía. Lamento informarle que su madre, Carmen, ha fallecido. El mundo se detuvo. Lucía dejó caer el pincel, que manchó el suelo de azul. ¿Cómo cuándo? Logró balbucear. El abogado explicó que Carmen había sufrido un infarto repentino. No hubo tiempo para despedidas. Ni para reconciliaciones. Pero había algo más, Carmen había dejado un testamento. Y Lucía debía regresar a Cadaqués para la lectura. Elena insistió en acompañarla. Pero Lucía, abrumada por la culpa y el dolor, decidió ir sola. Necesito enfrentar esto por mi cuenta, dijo. Aunque la idea de volver al pueblo la aterrorizaba. Elena asintió. Pero sus ojos reflejaban preocupación. Estaré aquí cuando vuelvas, prometió. El viaje de regreso a Cadaqués fue un torbellino de emociones. Las calles empedradas. El olor a sal. La casa familiar, todo parecía igual. Pero vacío sin Carmen. En la notaría. Un pequeño despacho lleno de libros polvorientos. Lucía se encontró con rostros conocidos del pueblo, su tía Mercedes. Algunos vecinos. Y el párroco que siempre había admirado a Carmen. Todos la miraron con una mezcla de lástima y curiosidad. El abogado. Un hombre mayor con gafas de montura gruesa. Comenzó a leer el testamento. Carmen había dejado la casa familiar y la mayoría de sus bienes a la iglesia del pueblo. Algo que no sorprendió a nadie. Pero entonces... El abogado carraspeó y leyó una cláusula que hizo que todos en la sala contuvieran el aliento: a mi hija. Lucía. Le dejo la caja de madera que está en el desván. Junto con su contenido. Que lo use como mejor le parezca. Lucía frunció el ceño. ¿Una caja? ¿Eso era todo? Mientras los demás murmuraban. Sintió una mezcla de decepción y alivio. No esperaba nada de su madre. No después de todo lo que había pasado. Pero algo en la mención de esa caja la intrigó. Esa noche. Sola en la casa familiar. Lucía subió al desván. El aire estaba cargado de polvo y recuerdos. Encontró la caja de madera. Vieja y desgastada. Con un candado que cedió fácilmente. Dentro había cartas. Fotos y un cuaderno. Las fotos mostraban a Carmen de joven. Sonriendo junto a una mujer desconocida. De cabello corto y mirada cálida. Las cartas, escritas a mano, estaban dirigidas a alguien llamada Sofía. Lucía leyó una. Con el corazón acelerado: Sofía. Mi amor. Sé que el mundo no nos permitirá estar juntas. Pero cada día que paso contigo es un regalo. Lucía se quedó sin aliento. ¿Su madre? Enamorada de una mujer. El cuaderno revelaba más, páginas llenas de confesiones. De un amor prohibido que Carmen había enterrado para cumplir con las expectativas de su familia y del pueblo.
Había sacrificado su felicidad para encajar. Y ese sacrificio la había convertido en la mujer dura que Lucía conocía. Con las manos temblando, Lucía cerró el cuaderno. De repente, las palabras de Carmen, esa lesbiana no puede ser mi hija, tomaron un nuevo significado. No era solo rechazo, era el eco de su propio dolor. De un amor que nunca pudo vivir. Lucía lloró. No solo por la pérdida de su madre, sino por la vida que Carmen nunca se permitió tener. Regresó a Barcelona al día siguiente, con la caja bajo el brazo. Cuando Elena la vio, no hizo preguntas. Solo la abrazó. Encontré algo, dijo Lucía, con la voz quebrada. Mi madre, ella también amó a una mujer. Elena abrió los ojos, sorprendida. ¿Qué significa eso? No lo sé aún, respondió Lucía. Pero creo que necesito entenderlo. Por ella. Por nosotras. La caja de madera se convirtió en el centro de la vida de Lucía. Cada noche, después de que Elena se dormía, ella se sentaba en el balcón y leía las cartas de Carmen. Las palabras de su madre, llenas de amor y dolor, eran como un mapa de un territorio desconocido. Sofía, la mujer de las fotos, había sido el gran amor de Carmen. Pero la presión del pueblo y la familia las había separado. Carmen se casó con el padre de Lucía. Un hombre bueno pero distante. Y enterró su pasado. Sin embargo, ese pasado ahora hablaba a través de las cartas, pidiéndole a Lucía que no repitiera sus errores. Una mañana, mientras desayunaban en un café cerca de la Sagrada Familia, Lucía compartió su descubrimiento con Elena. Mi madre vivió una mentira toda su vida, dijo, con la voz cargada de tristeza. Y aún así, no pudo aceptarme. ¿Cómo pudo juzgarme si ella sabía lo que era amar así? Elena tomó su mano. Tal vez no era a ti a quien juzgaba. Tal vez era a sí misma. Esas palabras resonaron en Lucía. Decidió que necesitaba saber más sobre Sofía. Si su madre había guardado esas cartas durante décadas. Tal vez Sofía aún vivía. Tal vez tenía respuestas. Con la ayuda de Elena, comenzó a buscar pistas. Encontraron una dirección en una de las cartas, un pequeño pueblo en Andalucía, a cientos de kilómetros de Cadaqués. El viaje a Andalucía fue una aventura. Lucía y Elena alquilaron un coche y recorrieron carreteras flanqueadas por olivares y colinas doradas. En el camino, hablaron de sus sueños, de sus miedos, y de lo que significaba construir una vida juntas en un mundo que no siempre las aceptaba. Quiero que seamos libres, dijo Elena, mientras conducía. No como tu madre. Escondiendo quién era. Lucía asintió. Pero en su interior sentía el peso de la caja. ¿Y si encontrar a Sofía no traía respuestas, sino más dolor? Llegaron al pueblo de Ronda al atardecer, con sus casas colgando sobre un desfiladero. La dirección las llevó a una pequeña casa con un jardín lleno de flores. Una mujer mayor, de unos 65 años, abrió la puerta. Tenía el cabello gris, pero sus ojos eran los mismos que en las fotos, cálidos, profundos, llenos de vida. Era Sofía. Lucía se presentó.
Con el corazón en la garganta. Soy la hija de Carmen. Encontré sus cartas. Sofía palideció. Pero las invitó a pasar. Sentadas en un pequeño salón. Sofía escuchó en silencio mientras Lucía le contaba todo, la muerte de Carmen. El testamento. Las cartas. Cuando terminó, Sofía suspiró. Nunca dejé de amarla, dijo. Pero ella eligió el camino que pensó que era correcto. Me dolió. Pero entendí sus razones. Sofía les habló de su juventud con Carmen. De los días robados en la playa. De las promesas que nunca pudieron cumplir. Carmen me pidió que me fuera. Que no la buscara más. Dijo que era lo mejor para las dos. Lucía sintió una punzada de rabia. ¿Por qué no lucharon? ¿Por qué dejaron que el mundo las separara? Sofía sonrió con tristeza. Éramos jóvenes. Lucía. No teníamos la fuerza que tú y Elena tienen ahora. Pero Carmen nunca te odió. Creo que te dejó esas cartas para que entendieras quién era. Para que no cometieras el mismo error. Esa noche. En un hostal en Ronda. Lucía y Elena hablaron hasta el amanecer. Quiero honrar a mi madre, dijo Lucía. No viviendo su vida. Sino la mía. Contigo. Elena la besó suavemente. Entonces hagámoslo. Construyamos algo hermoso. Algo que ella nunca pudo tener. De vuelta en Barcelona. Lucía sintió que algo había cambiado. Las cartas de Carmen ya no eran solo un recordatorio de su dolor. Sino una guía. Decidió que quería compartir la historia de su madre con el mundo. No para exponerla. Sino para sanar. Con Elena. Comenzaron a trabajar en una exposición artística que combinaría las cartas. Las fotos y sus propios cuadros. La idea era simple pero poderosa, contar una historia de amor que nunca pudo ser. Y contrastarla con la libertad que ellas estaban construyendo. El proceso no fue fácil. Lucía se enfrentaba a sus propios demonios, la culpa por no haber hablado con su madre antes de su muerte. El miedo a ser juzgada por el pueblo. Elena. Por su parte. Lidiaba con sus propios recuerdos de rechazo. Pero juntas. Encontraban fuerza. Pasaban horas pintando. Escribiendo. Planeando. Cada pincelada era un acto de resistencia. Cada palabra un paso hacia la liberación. Una noche. Mientras trabajaban en el estudio. Elena propuso algo arriesgado. ¿Y si llevamos la exposición a Cadaqués? Es donde todo comenzó. Es donde tu madre vivió y sufrió. Podría ser una forma de cerrar el círculo. Lucía dudó. Volver al pueblo significaba enfrentarse a los fantasmas del pasado, los vecinos. La iglesia. Los recuerdos de Carmen. Pero también sabía que Elena tenía razón. Si querían honrar a Carmen, tenían que hacerlo donde todo había comenzado. La preparación de la exposición fue un torbellino. Alquilaron un pequeño local en la plaza principal de Cadaqués. El mismo lugar donde Lucía había detenido el autobús meses atrás. Enviaron invitaciones a artistas. Amigos y... con el corazón en un puño. A algunos vecinos del pueblo. Lucía no sabía si alguien vendría. O si los recibirían con rechazo. Pero estaba decidida a intentarlo.
El día de la exposición llegó con un cielo despejado y un viento suave. La sala estaba llena de lienzos, retratos de Carmen y Sofía. Fragmentos de las cartas convertidos en poemas visuales. Y cuadros de Lucía y Elena que reflejaban su amor. En el centro. Una instalación con la caja de madera. Abierta para que todos pudieran ver las fotos y leer las palabras de Carmen. Para sorpresa de Lucía. La sala se llenó. Vecinos que apenas la saludaban en el pasado ahora miraban los cuadros con curiosidad. Algunos lloraron. Otros susurraban entre sí. Sofía también estaba allí. Con lágrimas en los ojos mientras miraba un retrato de Carmen joven. Nunca pensé que volvería a verla así, dijo. Pero no todo fue fácil. Algunos vecinos se marcharon en silencio. Con el ceño fruncido. El párroco, que había recibido una invitación, no apareció. Y entonces, al final de la noche, llegó Mercedes, la tía de Lucía. No sé si entiendo todo esto, dijo, con voz temblorosa. Pero sé que Carmen te quería. A su manera. Y creo que estaría orgullosa. Esas palabras rompieron algo en Lucía. Lloró. Abrazada por Elena y Sofía. Mientras los últimos visitantes abandonaban la sala. Por primera vez. Sintió que había hecho las paces con su madre. No a través de palabras, sino de arte y verdad. La exposición marcó un antes y un después. Los periódicos locales hablaron de ella. Y pronto. La historia de Lucía, Elena y Carmen comenzó a circular más allá de Cadaqués. Artistas de Barcelona y Madrid se interesaron. Y una galería en Valencia les ofreció llevar la exposición a su ciudad. Lucía y Elena aceptaron. Emocionadas pero nerviosas. Lo que había comenzado como un proyecto personal ahora se estaba convirtiendo en un movimiento. Sin embargo, el éxito trajo nuevos desafíos. En las redes sociales comenzaron a aparecer comentarios crueles. Algunos llamaban a la exposición una falta de respeto a la memoria de Carmen, otros simplemente atacaban a Lucía y Elena por su relación. Una noche, alguien pintó un insulto en la puerta del local en Cadaqués. Lucía, al verlo, sintió que el pasado volvía a alcanzarla. Elena, siempre la más fuerte en esos momentos, limpió la pintada con calma. No vamos a dejar que nos callen, dijo. Esto es más grande que nosotras. Es por tu madre. Por Sofía. Por todas las que no pudieron hablar. Lucía asintió. Pero la presión comenzaba a pesar. Una noche. Mientras preparaban la exposición para Valencia. Discutieron por primera vez. Lucía quería incluir más detalles personales de Carmen. Mientras que Elena temía que eso expusiera demasiado a su madre. No quiero que la gente la juzgue, dijo Lucía. Ella ya sufrió suficiente. Pero si no contamos toda la verdad. ¿Qué sentido tiene?, respondió Elena. Frustrada. La discusión las dejó en silencio durante días. Lucía se refugió en el estudio. Pintando sola. Mientras Elena salía a caminar por la ciudad. Pero la distancia solo duró hasta que Lucía recibió una llamada inesperada. Sofía. Desde Ronda. Quería visitarlas en Valencia para la nueva exposición.
La llegada de Sofía fue como un bálsamo. Sentadas en un café frente al mar, les habló de su propia vida después de Carmen. Nunca me casé, confesó. Pero encontré paz en mi arte. En mis amigos. En ser fiel a mí misma. Vosotras estáis haciendo algo que yo nunca tuve el valor de hacer. Sus palabras reconciliaron a Lucía y Elena. Decidieron que la exposición en Valencia sería más audaz. Más cruda. Incluyeron nuevas cartas. Más fotos. Y un manifiesto escrito por las dos, por las que amaron en silencio. Por las que lucharon. Por las que aún no pueden hablar. La exposición en Valencia fue un éxito. La sala se llenó de gente de todas las edades. Desde artistas hasta familias. Desde activistas hasta curiosos. Sofía, de pie junto a Lucía y Elena, habló por primera vez en público sobre su amor por Carmen. No pudimos estar juntas, dijo, con la voz temblorosa pero clara. Pero hoy, gracias a estas dos mujeres valientes, siento que nuestro amor tiene un lugar en el mundo. El público aplaudió. Y Lucía sintió que, por fin, había dado voz a su madre. Pero aún había un vacío, la certeza de que Carmen nunca lo sabría. La exposición en Valencia marcó un punto de inflexión. Lucía y Elena comenzaron a recibir invitaciones para llevar su trabajo a otras ciudades, Sevilla, Granada, incluso Lisboa. Pero con el éxito llegó también la presión. Los comentarios en redes sociales se intensificaron. Y aunque muchos eran de apoyo, los mensajes de odio eran implacables. Una noche, mientras leían un artículo sobre su exposición, encontraron un comentario anónimo que decía: Carmen se avergonzaría de esta exhibición de su pecado. Lucía cerró el ordenador con rabia. No es justo, dijo. Ella no era un pecado. Nosotras no somos un pecado. Elena la abrazó. Lo sé. Pero no podemos controlar lo que piensen los demás. Solo podemos seguir siendo honestas. Decidieron tomarse un descanso antes de la próxima exposición. Viajaron a Mallorca, buscando refugio en sus playas y acantilados. Allí, lejos del ruido, hablaron de su futuro. Quiero que construyamos algo más grande, dijo Elena. No solo exposiciones. Tal vez un espacio para otras personas como nosotras. Un lugar donde puedan contar sus historias. Lucía sonrió por primera vez en días. Un refugio, dijo. Como el que nunca tuvo mi madre. La idea comenzó a tomar forma. De vuelta en Barcelona, contactaron con artistas, activistas y organizaciones LGBT. Plantearon crear un centro cultural en Cadaqués. Un lugar donde el arte y las historias de amor prohibido pudieran encontrar un hogar. Pero el proyecto requería dinero. Y aunque las exposiciones habían generado algo de ingresos, no era suficiente. Entonces, llegó una noticia inesperada. El abogado de Cadaqués contactó a Lucía nuevamente. La casa familiar que Carmen había dejado a la iglesia no había sido reclamada, según una cláusula del testamento, si la iglesia no la aceptaba en un plazo determinado. La casa volvía a Lucía. Y el plazo estaba a punto de cumplirse. Lucía y Elena viajaron a Cadaqués una vez más. La casa, con sus paredes blancas y sus recuerdos,
Seguía intacta. Mientras recorrían las habitaciones, Lucía sintió la presencia de Carmen en cada rincón. Esto es lo que ella quería, dijo. Que usara lo que me dejó para hacer algo bueno. Decidieron convertir la casa en el centro cultural que habían soñado. Con la ayuda de Sofía, que se convirtió en una especie de mentora. Comenzaron a planificar. Pero no todos en el pueblo estaban contentos. Algunos vecinos iniciaron una campaña para impedir que la casa se convirtiera en un lugar de propaganda. El párroco, que había evitado la exposición, habló en contra del proyecto durante la misa dominical. Lucía sintió que la historia se repetía. Pero esta vez no estaba sola. Elena, Sofía y un grupo de amigos de Barcelona se unieron a ella. Organizaron reuniones en la plaza. Hablaron con los vecinos. Compartieron la historia de Carmen. Poco a poco, algunas personas comenzaron a escuchar. Una anciana, que había conocido a Carmen de joven, confesó: siempre supe que ella escondía algo. Pero nunca imaginé cuánto sufrió. El apoyo crecía. Pero también la oposición. Una noche, alguien rompió las ventanas de la casa. Lucía, al ver los cristales rotos, sintió que su sueño se desmoronaba. Pero Elena la tomó de la mano. No vamos a rendirnos, dijo. Esto es por nosotras. Por tu madre. Por todas. La oposición en Cadaqués se intensificó. Pero Lucía y Elena se mantuvieron firmes. Con la ayuda de Sofía y un grupo de activistas, comenzaron a restaurar la casa. Cada clavo, cada capa de pintura, era un acto de desafío. Los vecinos que las apoyaban se unieron, trayendo comida, herramientas y palabras de aliento. Una joven del pueblo, Clara, de apenas 18 años, se acercó a Lucía una tarde. Gracias por hacer esto, dijo. Yo creo que soy como tú. Pero nunca lo he dicho en voz alta. Esas palabras le dieron a Lucía una nueva determinación. El centro cultural no era solo por ella. Por Elena o por Carmen, era por todas las Claras del mundo. Las que aún no podían hablar. Decidieron llamarlo Casa de las Voces, un lugar donde las historias silenciadas pudieran encontrar eco. La apertura del centro estaba programada para el verano. Pero días antes del evento, llegó una carta anónima a la casa. Las palabras eran duras, llenas de odio: si abren ese lugar, lo lamentarán. Lucía sintió miedo. Pero Elena la convenció de no rendirse. Hemos llegado demasiado lejos, dijo. Y tenemos a mucha gente de nuestro lado. El día de la inauguración, la plaza de Cadaqués estaba llena. Amigos, artistas, vecinos, e incluso algunos curiosos de otros pueblos acudieron. Sofía dio el discurso de apertura, hablando de Carmen, de su amor, de su sacrificio. Lucía y Elena, tomadas de la mano, cortaron la cinta. La casa, ahora llena de arte, libros y fotografías, brillaba como un faro. Pero la noche no terminó sin incidentes. Un grupo de opositores, liderados por un vecino conocido por sus opiniones conservadoras, se presentó en la plaza.
gritando insultos. La situación se tensó. Y por un momento pareció que todo se saldría de control. Entonces, Clara, la joven que había hablado con Lucía, dio un paso adelante. Basta, dijo, con la voz temblorosa pero firme. Esto no es solo sobre Lucía y Elena. Es sobre todos nosotros. Sobre ser libres. Sus palabras silenciaron a la multitud. Algunos de los opositores se marcharon, avergonzados. Otros se quedaron, escuchando. La noche terminó con música, risas y lágrimas. Casa de las Voces se convirtió en un símbolo. No solo en Cadaqués, sino en toda España. Las redes sociales se llenaron de fotos de la inauguración. Y la historia de Lucía, Elena y Carmen llegó a miles de personas. Sin embargo, Lucía sabía que el camino no había terminado. Cada día traía nuevos desafíos: mantener el centro, responder a las críticas, apoyar a los que buscaban refugio en Casa de las Voces. Pero por primera vez, sintió que estaba viviendo la vida que su madre nunca pudo tener. Un año después, Casa de las Voces era mucho más que un centro cultural. Era un hogar para los que se sentían perdidos. Un espacio donde jóvenes como Clara podían encontrar valor. Donde artistas podían compartir sus historias. Donde el amor, en todas sus formas, era celebrado. Lucía y Elena se habían convertido en figuras inspiradoras. No solo en Cadaqués, sino en toda España. Su historia se contó en documentales, en libros, en canciones. Pero para Lucía, el verdadero éxito no estaba en la fama, sino en los pequeños momentos, las cartas de agradecimiento de desconocidos, las visitas de Sofía, las noches en las que ella y Elena pintaban juntas, riendo como al principio. Cada día, Lucía sentía que estaba honrando a su madre. No solo al contar su historia, sino al vivir la suya con autenticidad. Una tarde, mientras ordenaban el archivo de Casa de las Voces, encontraron una última carta de Carmen, escondida en una de las fotos. No estaba dirigida a Sofía, sino a Lucía. Hija, decía, si algún día lees esto, espero que sepas que te amé, aunque no supe demostrártelo. Fui cobarde, pero tú no lo seas. Vive tu verdad, aunque el mundo te lo haga difícil. Lucía lloró al leerla. Pero esta vez, las lágrimas eran de paz. Carmen, en su silencio, le había dejado el mayor regalo, la libertad de ser ella misma. Con Elena a su lado, Lucía sintió que, por fin, había encontrado su lugar en el mundo. El sol se ponía sobre Cadaqués, bañando la casa en luz dorada. Lucía y Elena, sentadas en el porche, miraban el mar. ¿Crees que ella está viéndonos?, preguntó Lucía, con la voz suave. Elena sonrió. Creo que está orgullosa. Y mientras las olas rompían contra las rocas, Lucía supo que, aunque el camino había sido doloroso, cada paso había valido la pena. Por su madre. Por Sofía. Por Elena.
Por ella misma. Casa de las Voces seguiría siendo un faro. Un recordatorio de que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra una forma de brillar.